Hola amigos, me encuentro aquí con uno de los portavoces del Partido de las Terapias Naturales, que se llama Fernando Núñez. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Hola José Miguel, ¿qué tal? Muy bien. Pues Fernando, como portavoz del Partido de las Terapias Naturales, nos va a informar de los problemas que tienen a día de hoy las terapias naturales. Cuéntanos, Fernando, haznos una breve introducción, por favor. Bueno, pues nuestro partido surge debido al ataque que ya tiene unos cuantos años a las terapias naturales, contra la libre elección terapéutica, contra el derecho fundamental de, digamos, gestionar tu propia salud. Y bueno, se ha llegado, digamos, en un crescendo, ha ido aumentando este ataque. Y entonces pues casi nos hemos visto obligados y forzados a defendernos para poder hablar de tú a tú con los políticos que tanto estaban persiguiendo y difamando a estas terapias. Claro, al final digamos que las normativas, la legislación se hace en el Congreso y en el Parlamento, y entonces pues claro, no hay ningún partido que las defienda claramente y que defienda ese derecho que es fundamental a que cada uno se trate como considere mejor y a no ser sometido a ningún tipo de tratamiento, que bueno, si bien eso ya está en la ley, pero luego eso, digamos, llevado a la vida, al día a día, hay veces que es muy complicado y hay muchas presiones para que no sea así. Entonces, bueno, para poder hablar y defender desde igualdad de condiciones en el tema, en tema político a las terapias naturales, pues dimos el paso de crear este partido y poderlas defender desde una perspectiva política. Porque si bien es cierto que, bueno, puede haber partidos ahora mismo en el Parlamento que las defienden, pero las defienden con la boca pequeña y no allí mismo en el Parlamento. Con lo cual, bueno, pues se han llegado a dar, sobre todo en nuestro país, pues circunstancias verdaderamente aberrantes, como que se han llegado a presentar proposiciones de ley en las que se pedían penas fortísimas, incluso cárcel para casos graves, de médicos que tuvieran conocimiento, recibieran pacientes y se estuvieran tratando, además de con la convencional o con lo que fuera, con otras terapias alternativas o no convencionales, y bueno, se les pedían unas fortísimas multas e incluso la cárcel en algunos casos graves. Esto no llegó a salir, evidentemente es una aberración, pero se ha llegado a presentar y ha tenido su apoyo. Entonces, claro, digamos que hace falta un contrapeso y hace falta también una difusión para que todo el mundo sepa cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos de la ciudadanía. Entonces, esto ahora mismo es un tema que cuando se habla de él solo se habla para acosar, para perseguir, para difamar. Está en vigor un plan el comprueba del gobierno que, bueno, han hecho ahí un batiburrillo, han mezclado creencias, religiones, terapias, con evidencias, sin evidencias, con una cosa ni sin otra. O sea, una cosa es un despropósito, pero solo como para desprestigiar, para meterse para atacar. Llevan ya camino de 4 años y todavía pues siguen haciendo listas negras de cuál tiene más evidencia, cuál tiene menos evidencia. Nuestro planteamiento es que la salud va más allá de solo de la evidencia científica y de lo físico. La evidencia científica es una herramienta, la medicina basada en la evidencia es una herramienta, pero que es eso, es una herramienta, no es lo único que hay. Hay otros aspectos mentales, sociales, y la salud no es una, como por cierto ahora mismo con la red de vigilancia pretenden plantear como un eje vertebrador diciendo que caminamos hacia una sola salud. Eso ya en sí mismo no tiene mucho sentido porque la salud es una cosa, entre otras cosas, subjetiva. No puedes encaminar a todo el mundo, no tiene la misma percepción de salud, y no digamos ya si hablamos como nosotros defendemos del plano de la sanación. Es decir, ahí puedes estar hablando de cuestiones que no es que no tengan evidencia científica, sino que es que no tienen por qué tenerla o en algunos casos no podrían, pero sí forman parte de ese bienestar, de esa sanación que la persona
puede buscar y tiene derecho a llevarla a cabo como mejor le parezca. Mm. Básicamente, pues sería así un resumen rápido de los planteamientos que, bueno, en los últimos años hemos tenido infinidad de ejemplos de que no puedes tú gestionar, es una especie de expropiación de la salud y no puedes tú gestionarla como mejor creas. Una cosa es que te den la oportunidad, que te den las herramientas y bien, pues tú me explicas los pros, los contras y luego yo ya decidiré qué otras cosas, si quiero utilizarlas, las utilizo o no. Pero no me puedes perseguir por ello ni prohibir que las utilice. Porque entonces me estás limitando un derecho fundamental, estás limitando mis opciones terapéuticas y claro, eso no tiene ningún sentido, a no ser que, bueno, podemos buscarle los motivos, pero ahí ya nos metemos en otro mundo de una medicina, de una sanidad que está completamente parasitada por grandes intereses económicos, por grandes corporaciones multinacionales que se han ido metiendo en todos los sitios, en todos los estamentos, en todos los organismos oficiales, en todos los colegios, en todos los gobiernos, en las universidades. Entonces, claro, todo esto al cabo del tiempo va implantando un modelo que beneficia pues a estas grandes corporaciones. Es el modelo que las beneficia. Un modelo medicalizado, un modelo de empastillamiento, de patentes, que bueno, pues pueden tener su utilidad y tal, pero evidentemente luego digamos que rascas un poquillo y llegas a cuestiones o conclusiones muy, muy curiosas o sorprendentes, ¿no? Hablan mucho, siempre están con la evidencia, vale muy bien, la evidencia científica, pero luego resulta que la mayor parte de los tratamientos a los que nos someten o nos sometemos y los que están contemplados en la seguridad social tienen o no tienen evidencia, o tienen muy poca, muy pobre, o entonces dice, bueno, ¿y esto cómo es posible, no? Bueno, pues forma parte de ese mundo o sea, de ese modelo que se ha ido imponiendo y se ha ido metiendo en todas las cuestiones que beneficia pues esto, a una serie a un modelo basado en patentes, ahora está el cada vez menos humanizado, ahora está el Mobile World Congress y precisamente, bueno, pues allí hay mesas de cómo la maravillosa que va a ser la salud cuando esté digitalizada y cuando haya Big Data que tengan todos nuestros datos y, y tengamos un número identificador único y, en fin, y que casi los médicos van a desaparecer porque te vas a poner delante de una pantalla y te va a decir qué es lo que tienes y qué es lo que tienes que tomar y tal. Claro, eso beneficia a un determinado modelo, unas determinadas corporaciones, pero eso, el no forzar, el no obligarme a mí a entrar a ese tipo de sanidad o de salud o utilizarla en la medida que yo considero oportuno, no como única opción, pues ya se está convirtiendo en una necesidad o sea, que necesita ser defendido porque si no, a este paso pues acabarán con ello, vaya. Pues Fernando, creo que en Europa España es una excepción, pues es uno de los pocos estados que desprecia a las medicinas naturales. Y mientras en Alemania y en Francia está la homeopatía o la acupuntura, son carreras universitarias o algo parecido, aquí en España todavía se considera como un tipo de brujería, ¿es cierto? Pues sí, es curioso cómo no sabemos muy bien por qué. eh, es el país seguramente en el que más se persigue a estas terapias. En otros países puede ser que no se apoyan menos, pero no se las persiguen, ni se las desacreditan, ni se las difama en la medida en la que aquí sucede. Y de hecho en algunos países pues puedes optar por ellas en el Sistema Nacional de Salud que corresponda. No sé si ha sido, creo que Portugal ha sido el último país
europeo que ha regulado digamos, las más conocidas, pues eso, la naturopatía, la homeopatía, la acupuntura, bueno, hay una serie de terapias más conocidas y que son que de hecho nosotros una de las cuestiones que pedimos es que se regulen, porque lo que tienes que hacer, lo que tienes que perseguir no es que no se utilicen, es que se regulen y que quien las aplique tenga los conocimientos suficientes y necesarios. Entonces, para esto, lo que hay que hacer es regularla, para que cualquier paciente, cualquier persona que vaya a que se someta a estas terapias, tenga una mínima garantía, una seguridad de que van a ser, de que tienen los conocimientos suficientes como para ser tratado, porque esto es como todo. No todos los médicos son iguales, hay algunos mejores y otros peores. Unos curan más, otros curan menos, algunos no curan nada. Entonces, claro, todo esto se necesita una regulación. No obstante, claro, estas digamos que serían las más rápidas porque ya se han regulado en otros sitios y están ya muy trillado el camino. Hay otras terapias que si son de difícil regulación, pues nosotros lo que pedimos es que tendría que haber una autorregulación, porque es verdad que cualquier terapeuta, que cualquier terapia puede causar un daño, claro, cualquier cosa puede causar un daño si no se utiliza correctamente. Entonces, ¿qué hay que hacer para utilizarla correctamente? Bueno, pues una de las cosas es regularla. Si no hay esta posibilidad de momento, porque es una terapia menos conocida, menos utilizada o lo que sea, bueno, pues entonces lo que pedimos es una autorregulación. Es decir, los profesionales, los terapeutas que ahora mismo se dedican a estas terapias, pues deberían de reunirse y desarrollar esta autorregulación. Nosotros le damos mucha importancia al código ético. En nuestro partido tenemos, bueno, aparte de los estatutos, el código ético y creemos que eso es muy importante porque sí es verdad que se puede causar un daño, ¿no? a personas vulnerables. Entonces, para evitarlo, tiene que haber una autorregulación, un código ético que el paciente sepa que ese profesional pues, dice, o sea, está dispuesto y que cumple, ¿no? Eh, entonces, digamos que habría esas dos patas. Ahora también se está hablando mucho, por ejemplo, en el tema de la acupuntura, que es una de las terapias que sí tienen mucha evidencia científica. Todavía sigue ahí en el limbo, en las listas negras del comprueba. No se sabe qué criterios utilizan. Eh, pero claro, dicen, no, es que a lo mejor tienen que ser médicos los que la apliquen. Bueno, vamos a ver, tienen que ser personas que lo conozcan y que sepan utilizarla, porque evidentemente hasta ahora o sea, la acupuntura es muy antigua, por poner el ejemplo, ¿no? Y existe antes de que existieran las organizaciones médicas colegiales y de todo. Entonces, los médicos que con muy bien criterio quieren aprender más cosas, saber más y curar mejor, pues entonces hay muchos que se han metido pues, a aprender otras cosas como la acupuntura, pero evidentemente ¿quién les ha tenido que enseñar? Pues gente que no es médico porque antes no había, en general hablando. Entonces, quiero decir que no es solo cuestión de un título, sino que es cuestión de saber lo que es la terapia que se ejerce y de ahí que sea importante la regulación, pero que no sea exclusiva ningún estamento biomédico ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues así más o menos serían un poco los criterios generales que nosotros proponemos para, para las terapias naturales en general, que por cierto hacen listas, pero esto ya en sí mismo es un despropósito, porque ¿cuántas terapias naturales hay? Bueno, pues sí, son incontables, no hay muchísimas. Entonces, bueno, puedes hacer una lista con 10, con 1000 o con ninguna. Entonces, claro, a ese nivel estamos en el ataque que se está. Hay un observatorio en la Organización Médica Colegial, el Observatorio de las Pseudociencias, supuestamente para proteger a los enfermos de estas peligrosísimas pseudoterapias. Bueno, pues para empezar, no se sabe la pseudociencia qué es, porque para que sea pseudociencia no tiene que estar fuera
del Sistema Nacional de Salud, no tiene por qué estar fuera de la biomedicina. Encontramos, y además casos gravísimos, no con mala praxis, sino con muertes por miles de terapias que se ejercen y que están cubiertas y que tienen toda la evidencia. Y, y sin embargo, eso no se llama pseudoterapia, eso no es pseudociencia, aunque no tenga ciencia ninguna, porque, porque está dentro del catálogo oficial. Bueno, pues eso tampoco es serio, ¿no? Es decir, si hablamos de pseudociencia o pseudoterapia, habrá que hablar de todo y no utilizarlo como una etiqueta arrojadiza para desprestigiar y para meterme con. Porque entonces, pues, aparte que no tiene sentido, puedes hacer lo mismo al revés. Entonces, lo que sí se necesita es una ética, se necesita una regulación y se necesita no reducir las posibilidades terapéuticas de los enfermos. Básicamente, sería este un poco el planteamiento. Sí, porque imagino que quienes están atacando a las terapias naturales son las grandes farmacéuticas que pertenecen a esa megacorporación dominada por los fondos buitre, donde están las armamentísticas, los grandes medios de comunicación, las grandes energéticas, y están las grandes farmacéuticas. Es una megacorporación y su rama farmacéutica, la Big Pharma, pues no quiere competencia, ¿cierto? Bueno, ahí ya entramos en las interpretaciones, pero no sé, si me preguntas a mí, yo creo que más o menos eso está claro, ¿no? Es decir, es lo que hablábamos al principio del modelo. Hay un modelo que beneficia a esas grandes corporaciones. Hay veces que te sorprendes de cómo se pueden tomar decisiones y dices, si además es que en todos los sitios están de acuerdo y es una cosa que es evidentemente que eso es una barbaridad. Pero veas a los medios de comunicación y todos, es que vamos todos a una diciendo lo mismo. Te vas a los gobiernos y todos diciendo lo mismo. Te vas y claro, a las farmacéuticas, a los profesionales, o sea, a los colegios de médicos, a las organizaciones que se supone que deben de velar porque que los medicamentos pues, tengan esa seguridad y tal. Y todos coinciden y dicen, y bueno, ¿y cómo es posible esto? Eh, pues claro, luego miras y evidentemente si digamos el dueño es el mismo, eh, pues evidentemente eh, no van a ir en contra de quien los financia, ¿no? O sea, eso parece lógico. Ahora, que nosotros, digamos, no decimos expresamente que haya un contubernio, pues a lo mejor lo habrá, ¿no? Pero, pero nosotros digamos que nos centramos en la defensa de que aunque a ese modelo le beneficie el que no se utilicen las terapias naturales porque claro, no tendrían tanto beneficio en patentes y en tratamientos y en tal, pues eso no puede ser, no puede permitir que se nos prohíba o que se nos dificulte el utilizar estas terapias, ¿no? Entonces nos centramos en en ese derecho que además está reconocido y y que por desgracia hay que defender porque lo mínimo que debería de protegerse o de respetarse es que cada uno se trate su propia salud como mejor la entienda y trate de sanarse como mejor le parezca, ¿no? Pues muy bien, Fernando. ¿Y qué podrías decirnos de la red estatal de vigilancia de la salud pública que están tratando de implementar actualmente? Sí, bueno, esto es ahora mismo quedan, se pueden hacer alegaciones y tal. Se ha llevado todo con muy poca transparencia. Bueno, en definitiva, es una red estatal de vigilancia, como su propio nombre indica, pero, pero que, bueno, que está planteada con una serie de términos y de columna vertebral que no tiene muchos pies ni cabeza, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, se habla de una sola salud y que todo se vertebra desde el concepto este de una sola salud, que no se sabe lo que es, porque, claro, si tú me dices que vas a vertebrar
una red de vigilancia en torno a un concepto que no aclaras bien qué es, pues mal vamos, ¿no? Ya para empezar. Y además, que es que una sola salud, pues mal vamos, tan peor vamos todavía, porque la salud es algo pues, completamente muy variado, cada persona tiene su propia percepción, entonces, claro, es una cuestión que está muy ligada a las decisiones individuales. Si nos van a hacer todos tener la misma salud, pues ya solo el planteamiento da miedo, ¿no? Luego esto lo quieren ligar pues a grandes bases de datos, a la Big Data, a la Big Tech. Ahora mismo están en el Congreso, en el Mobile World Congress, están pues con mesas redondas que nos dicen lo maravilloso que es la digitalización y que haya unas bases de datos y que todo el mundo esté completamente controlado. Claro, todas estas bases de datos luego se ceden a terceros pues para hacer esta vigilancia y estos seguimientos. Eh, entonces, claro, evidentemente, pues van a tener tus datos sanitarios, al final, pues por mucha protección que se le intente, que se le quiera dar o se le diga que va a dar, esto va a estar circulando y va a ser utilizado en bien de ese modelo pro grandes corporaciones, ¿no? Eh, claro, esto liga con el tema de la cada vez menos humanidad, ¿no? De que cada vez que sea menos importante el tratamiento personal y cada vez ponernos más en manos de estos algoritmos, de esta inteligencia artificial y, y que va a decidir lo que es bueno para nosotros y lo que no. Y luego cosas, en este proyecto aparecen cosas que son verdaderamente muy raras, por decirlo suavemente. Que esto va a estar ligado, pues, por ejemplo, con el cambio climático. No muy bien el cambio climático, pero si estás haciendo una red de vigilancia para, por ejemplo, una pandemia, nuevas enfermedades emergentes que surgen, y entonces hay que atacarlo enseguida y para cortarlo tal, pues hombre, que yo sepa, el cambio climático enseguida no se da. Entonces, bueno, están intentando justificar unas medidas, como que da la impresión de que tienen ya una serie de decisiones, unas medidas tomadas, y entonces todo lo demás gira en torno a poder justificarlas. Y de hecho, incluso en el proyecto este de Real Decreto se dice que, digamos que es que es una base en la que se basarán pues, las diferentes decisiones que se tomen y tal. Claro, dicen que si hay una nueva enfermedad y nos va a decir la inteligencia artificial y estas bases de datos y estas corporaciones, bueno, no es tan fácil definir una enfermedad. De hecho, hay enfermedades que llevan ya muchísimo tiempo y todavía tienen muchos problemas para ser reconocidas, pues como el síndrome químico múltiple, la electrosensibilidad, que por cierto está muy relacionada con todo este mundo de contaminación electromagnética y de radiación que nos están disparándolo exponencialmente, pues todavía andan ahí que si es psicológico, que si sacó el INS una guía que fue un escándalo para intentar que estas enfermedades no tuvieran mucho peso, mucho que decir. Y claro, porque si pretendes, pues, por ejemplo, desplegar una tecnología nueva, como puede ser el 5G o lo que sea, que va a multiplicar la contaminación electromagnética, pues evidentemente que se reconozca que hay gente afectada y que puede enfermar gravemente, pues evidentemente eso no te lo va a facilitar. Bueno, esta llegaron a retirarla porque ya había protestas no solo de los afectados, de las asociaciones, de los médicos, pero bueno, ya está, sacaron su guía y tal. Entonces, claro, en definitiva, no hay una defensa a nivel político de aquellas decisiones que puedan afectar que nos puedan afectar, de nuestros derechos y luego hablan mucho de negacionismo, pero ellos son los primeros en negar enfermedades muy viejas ya y muy conocidas y, y que dicen bueno, no está claro que existan y tal. Bueno. Entonces, bueno, que digamos que dependiendo de lo que estemos hablando, lo tratan de una manera o de otra. Y no, todo el mundo tiene el mismo derecho, todo el sufrimiento
hay que intentar minimizarlo, y una de las formas para intentar minimizar el sufrimiento es potenciar, favorecer, apoyar en lo máximo posible eh, todas las terapias que no tengan efectos secundarios o que no tengan efectos secundarios relevantes, porque independientemente de que puedan funcionar mejor o peor, o en un grupo mejor o peor, o en una persona mejor o peor, pero no tienes esa garantía de que no van a hacer daño, ¿no? No estás experimentando como se hace en otras ocasiones con la biomedicina, con cosas que sí se sabe que pueden causar un terrible daño, y sin embargo esto se justifica. No, vamos a intentar primero sanar lo más posible, no lo menos posible, ¿no? Pues muchas gracias, Fernando. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Pues nada, que lo primero, bueno, pues gracias por darnos voz. Y ahora que llegan las elecciones, pues estamos intentando formar listas donde haya gente dispuesta a defender pues nuestros criterios, nuestro código, asumir nuestro código ético, nuestros planteamientos. Y entonces en Sabadell, por ejemplo, pues ya hay gente que se va a poder presentar a las municipales. Y bueno, pues simplemente lanzar esta oferta de que existimos y que se pueden presentar candidaturas que en defensa de las terapias naturales, pues por ejemplo, ahora que vienen las elecciones municipales, si estás de acuerdo con nuestros estatutos y nuestros planteamientos. Y nada más, animarse, que si no las defendemos, pues van a acabar con ellas y con nosotros. Pues en la descripción del vídeo pondremos la dirección de web del partido. Pues Genial. muchísimas gracias, Fernando. Nada, a ti. Hasta la Muy próxima. bien. Adiós, amigos. No dices. Venga.